Bueno, pues vamos a empezar nuestros primeros pasos con Adobe After Effects. Este es el programa, pero antes que ello, para empezar, vamos a empezar desde un proyecto de Adobe Premiere. Aquí tengo un principio de proyecto, porque no lo tengo evidentemente acabado. Tengo unos 10 segundos de una edición hecha con Adobe Premiere, que tengo esto de aquí. Es algo rápido, algo sencillo, pero nos va a ayudar a empezar con Adobe After Effects. Bien, lo primero que hay que decir es que tenéis que tener tanto el Adobe Premiere como el Adobe After Effects en la misma última versión actualizada, si no, no se van a complementar bien. ¿De acuerdo? Vamos a empezar desde Adobe Premiere y vamos a fijarnos en cómo tenemos esto. Tengo una pista de audio y tengo clips de vídeo cortados, pero estos clips de vídeo es importante que no tengan audio. Si tuvieran audio tendrían los trozos de audio por aquí, pero es importante no llevarnos al After Effects vídeos con audio, porque sería demasiadas capas y a lo mejor nos complicamos, pero bueno, que tampoco es mucho problema, si lo hiciéramos. Bien, ¿cómo vamos a pasar o qué es lo que yo quiero hacer en el Adobe Premiere para llevármelo al After Effects? Que esto es básico, esto nos va a ayudar a empezar con After Effects y a editar vídeo en Adobe Premiere para llevárnoslo al After. Mirad, yo por ejemplo tengo este montaje donde aquí más o menos empieza la canción y eso es como una introducción. Hay 4 tomas. Pues bien, yo quiero aplicar un efecto a estas 4 tomas y aquí empezar el vídeo con otro tipo de efecto, un tipo de texto. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo ahora mismo el Adobe Premiere abierto, como es evidente, y el After Effects. Muy bien, me voy al Adobe Premiere, selecciono estos 4 primeros clips de vídeo, solo selecciono el vídeo, clico botón derecho y vamos a clicar aquí donde pone reemplazar con composición de After Effects. Al clicar, automáticamente el After Effects nos sale esta ventana. Esta ventana de aquí es para que me guarde el proyecto. ¿Qué es lo que voy a guardar? Pues voy a entrar en la misma carpeta que debería tener todo mi proyecto de Adobe Premiere, es decir, en el mismo proyecto, en la misma carpeta del proyecto de Adobe Premiere, voy a guardar el proyecto de After Effects. Los proyectos de After Effects no necesitan de una carpeta de proyecto como si lo usa el Adobe Premiere, así que simplemente es un archivo. Aquí voy a poner pues primer proyecto en After, por poner un título, no importa. Clico guardar y en cuanto lo guarde me va a cargar, atención, una composición. Ahora explico lo que es una composición. Pues me va a crear una composición con estas 4 tomas. Las 4 tomas que tengo en el Adobe Premiere, que tenía en el Adobe Premiere, ahora las tengo aquí en el programa, en el After. Si me voy al Premiere, ¿qué es lo que me ha pasado? Pues que las 4 tomas me las ha sustituido por lo que parece un clip de color así rosado. Bien, este clip no es más que el proyecto de After Effects. Fijaos aquí que pondrá el nombre del proyecto de Premiere, Tutorial Premiere, y pone aquí vinculado a 01 primer proyecto en After, que ese es lo que acabamos de guardar en After Effects, es nuestro proyecto de After Effects. Si me voy al After Effects, pues veo que aquí hay Tutorial Premiere vinculado a 01. ¿De acuerdo? Es decir, los 4 clips de vídeo se han sustituido por el proyecto de After Effects. ¿Esto qué significa? Que ahora nosotros vamos a trabajar con After Effects la edición que hemos hecho con Adobe Premiere. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, si yo coloco aquí un texto, voy a poner un texto y lo voy a subir de tamaño, pongo prueba. Ahora hay que guardarlo. Acordaos que aquí en Windows, si sale aquí un asterisco, es que no está guardado recientemente el proyecto. Hago control S, guardo el proyecto y si me voy a Adobe Premiere me habrá aparecido el texto.
Esto significa que todo lo que haga en After Effects me va a aparecer aquí en el Premiere. ¿Por qué? Porque aquí está vinculado, este clip está vinculado a este proyecto de After Effects. Bien, dicho esto, voy a empezar a poner un texto, por ejemplo, y así os enseño cómo funciona el After Effects. El After Effects, como he dicho, esto me ha creado una composición. Una composición es lo que viene siendo una secuencia en el Premiere, es decir, en una secuencia, aquí tengo mi timeline. En el Adobe After Effects es lo mismo, tengo aquí un timeline, pero este timeline está limitado, es decir, va del segundo 0 aquí, que va al segundo 2, fotograma número 11. Lo podemos ver aquí en el tiempo, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo una composición que una secuencia, pero puede asemejarse porque es una línea de tiempo. Después, si os fijáis, en el Premiere tengo todos los clips en una misma capa. En la capa de vídeo 1 tengo aquí todos los cortes. En After Effects no, en After Effects funciona precisamente por capas. Cada corte de vídeo será una capa. Tengo aquí el primer corte de vídeo, tengo aquí el segundo corte de vídeo, aquí aparece mi tercer corte de vídeo y aquí aparece el cuarto. Y cada uno es una capa. Por eso hay que ir trabajando poco a poco. No es bueno pasar todo un montaje al After Effects. ¿Por qué? Porque me aparecerían cientos de capas, tantas capas como cortes de vídeo hayáis hecho. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo podemos? Vamos a crear nuestro primer texto. Al crear el texto me voy aquí a la herramienta de texto, pulso y voy a poner el texto que yo quiera. Por ejemplo, voy a poner primer proyecto. Me ha salido un texto. Aquí a la derecha me saldrán, aquí a la derecha, yo porque lo tengo configurado así, pero aquí venís a ventanas y podéis hacer clicar en las diferentes herramientas, previsualización, propiedades, entre las diferentes ventanas que hay. Entonces tiene que haber una ventana que es esta de propiedades. Vaya, he clicado dos veces en la letra. Si clicáis dos veces en una ventana, esta se amplía, ¿vale? Por si acaso, para que no cometáis el mismo error que yo. Bien, aquí en propiedades es porque he clicado en la capa del texto, me salen las propiedades, entonces el texto le puedo cambiar el tamaño, voy a cambiarle el color. De hecho, lo voy a dejar bien blanco. No, lo voy a poner en negro o en blanco. Lo voy a dejar en blanco. Ahora le pondremos algún efecto de sombra. Importante, le puedo cambiar el tipo de texto. Voy a seleccionar un texto un poco diferente. A ver qué texto le puedo poner. Realmente no importa, voy a poner este. Perfecto. Y entonces tengo aquí el texto, primer proyecto. Obviamente si el texto es blanco y el fondo es blanco de la nieve, no se va a ver mucho. Pero aquí voy a hacer un truquito. Aquí donde pone trazo, voy a activar el trazo. Está en color negro, está en un píxel, le puedo subir el píxel y ya tengo aquí mi primer proyecto. Si hago control S, me voy al Premiere y aquí tendré el texto. Algunos pueden preguntar en este momento, vale, pero yo con el Premiere también puedo añadir texto. Sí, pero los textos y las animaciones que puedo hacer con el After Effects no lo vas a poder hacer con el Adobe Premiere. Que es lo que yo ahora voy a enseñar, hacer animaciones con el texto, que es lo que me interesa ahora mismo para hacer una primera introducción a After Effects. Bien, para empezar el proyecto, o sea, el primer proyecto, el texto de primer proyecto, tengo el punto de anclaje aquí. ¿Qué es el punto de anclaje? El punto de anclaje significa que si yo ahora hago una rotación de este texto, es decir, me voy aquí a la capa, despliego la capa, me voy a transformar y aquí tengo los controles de esta capa. Si yo hago rotación, me lo rotará de esta manera. A mí lo que me interesa es que rote desde el centro, es decir, que el punto de anclaje esté en el centro y me sea mucho más fácil. Directamente lo puedo cambiar aquí en las propiedades del texto, centrar texto. Y si os fijáis, el punto de anclaje, que es esta señal de aquí, ¿de acuerdo? Ahora ya se ha colocado en el centro. Si yo ahora hago una rotación, me lo rotará de esta manera. Muy bien.
¿Cómo puedo hacer una animación? Es decir, el texto así está muy bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que, pues, que yo quiero hacer una animación, quiero que me aparezca el texto. Bien, para hacer una animación simple, una animación de movimiento es muy similar, para no decir exactamente lo mismo, que en el Adobe Premiere. Es decir, yo ahora si yo hago quiero hacer una animación de movimiento, me voy aquí despliego la capa y las propiedades de la capa del texto, y aquí en posición me aparece el típico cronómetro o reloj, llámelo como quieras, para crear nuestros keyframes. Los keyframes, los puntos que estarán memorizados, pues en este caso la posición. Es decir, yo aquí clico el cronómetro, se me pone de color azul, me ha creado un keyframe que lo hace en forma de rombo. Y por ejemplo, aquí lo que me está grabando es que el texto va a estar en esta posición. Me voy a ir al fotograma 0, voy a mover la posición del texto, me habrá salido una pequeña línea, y esa línea es la que me va a marcar el movimiento. ¿De acuerdo? Es decir, el texto no está, y ahora ha bajado el texto. Voy a hacer otro conforme se va. Es decir, el texto está aquí, voy a crear otro keyframe, que lo voy a crear aquí, clicando aquí, y ahora aquí directamente voy a hacer que se vaya hacia abajo. Muy bien. Me aparece el texto y ahora se va el texto. Perfecto. Bueno, eso sería una animación bastante simple, pero claro, esto también lo podría hacer con el Adobe Premiere. Así que lo que voy a hacer es desactivar el cronómetro. Ahora el texto se mueve y voy a enseñaros cómo hacer animaciones un poquito más complejas. Por ejemplo, en lugar de mover los efectos, los controles de efectos, bueno, los parámetros de una capa, que esto, punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad, lo tienen todas las capas. Por ejemplo, esta capa de vídeo también lo tiene, el transformar, ¿de acuerdo? Con todo lo mismo. La capa del texto tiene los parámetros de texto aquí incluidos. Entonces, por ejemplo, aquí, desplegando los parámetros de texto, me aparece texto de origen, después opciones de trazado, y luego me pone más opciones. Bien, todo esto me va a ayudar a hacer algunas animaciones. Por ejemplo, esta de texto de origen está muy bien porque yo, por ejemplo, voy a colocar este cursor azul, esta línea azul, no sé bien cómo llamarla, pero yo la llamo bueno, indicador de la hora actual. Bueno, las traducciones son un poco así. Vale, voy a poner esta línea azul, que es donde me va a marcar dónde estoy, y voy a clicar aquí en texto de origen. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mirar, aquí, donde me va a poner, voy a cambiar el nombre. Voy a poner proyecto. Y aquí, un fotograma anterior, esto va por fotogramas, voy a cambiarlo, voy a poner primer. ¿Qué es lo que me ha hecho? Voy a clicar otra vez aquí en la herramienta de selección, si no pulso la tecla V, y entonces lo que me va a hacer es cambiarme el texto, es decir, esa animación, que no es bien una animación porque no está animado, pero me va a hacer un cambio de texto en la misma capa de texto. Eso está bastante bien. Pero se pueden hacer más cosas. Voy a desactivar esto. Voy a volver a poner primer proyecto en la capa de texto. Y lo que voy a hacer es animar aquí abajo. Por ejemplo, voy a olvidarme ahora mismo, voy a cerrar opciones de trazado y me voy a venir aquí. ¿Qué es lo que voy a poner aquí a animar? Mirar. Si os fijáis, aquí pone animar, la palabra animar, y hay como un botoncito de play, un triangulito, que es como si le dieras play a una canción. Pues aquí me vienen todas las opciones de texto. Yo lo que suelo usar bastante en algunas animaciones que hago es, por ejemplo, espacio entre caracteres, que a mí me gusta mucho. Pues voy a clicar aquí espacio entre caracteres y me sale animación 1. Eso significa que yo puedo clicar e ir añadiendo animaciones. Vamos a clicar solo una animación. Voy a dejar esto cerrado, voy a dejarme solo animación. ¿Y cómo funciona esto? Es muy simple. Aquí si pone nivel de caracteres, que pone, si yo lo despliego, me pone nivel de espacio entre caracteres.
está en 0. Si yo clico y arrastro, me lo va a separar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues mirar, lo voy a dejar así. Pero esto me lo voy a llevar al final. Ahora no hay animación. ¿Por qué? Porque no hemos clicado el cronómetro. Clico el cronómetro. Ahora está en 35. Y lo que voy a hacer que en el fotograma 0, esto esté a 0. Pulso 0, Enter. Y tachan, ya tengo una animación de separación entre caracteres. Esto está genial. Pero le quiero añadir otra cosa. Por ejemplo, voy a hacer otra animación, clico aquí en animar y voy a poner, por ejemplo, desenfoque. Voy a poner un desenfoque, me ha añadido aquí un desenfoque. ¿Veis el desenfoque? Vale, pues voy a hacer que al principio esté muy desenfocado. Clico en el cronómetro, me ha creado un keyframe y que aquí esté a 0 el desenfoque. Voy a hacer que aquí otra vez esté a 0 el desenfoque para crear un nuevo keyframe. Puedo hacerlo directamente, que subirlo y bajarlo, es decir, que subirlo a 0 y entonces cuando nota el cambio me crea el keyframe, o si no puedo pulsar aquí y crearme otro keyframe, otro simbolito de esos de rombo. Me voy aquí y subo el desenfoque. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que me ha hecho? Pues al darle al play, me lo enfoca y me lo desenfoca. Ya veis que todo forma parte de esta animación. ¿Vale? No voy a explicar mucho más, esto es un buen principio. ¿Cómo aplicar efectos? Y por si nos queremos divertir un poco y añadir efectos, por ejemplo, a estas capas de vídeo, al texto, aquí tengo en la ventana de efectos y ajustes preestablecidos, me aparece la tira de efectos. Es tan simple como os podéis imaginar, como por ejemplo distorsionar o con corrección de color, por ejemplo, que sí que se suele usar. Por ejemplo, niveles, se lo aplico a esta capa de este vídeo, me aparece aquí una ventana de controles de efectos y aquí yo puedo modificar el efecto, en este caso control de niveles. Si lo queréis borrar o mirar, pulsando aquí donde pone FX se puede desactivar, es decir, yo ahora lo tengo activado, desactivado, activado, desactivado, o si lo queréis borrar es tan fácil como clicar y darle a suprimir para borrarlo. ¿Por qué cuento esto de los efectos? Porque a mí me gustaría, por ejemplo, voy a quitar esto de corrección de color, vale. Por ejemplo, aquí en la capa del texto me gustaría agregar un efecto que no tiene nada que ver con estos. Estos son parámetros de la propia capa de texto que yo puedo animar, pero yo quiero añadir elementos externos. Es decir, por ejemplo, venirme aquí y voy a buscar uno que se llame sombra y añadir una sombra paralela al texto. Es decir, yo clico, arrastro, lo aplico a la capa de texto y aquí, ahora mismo no se nota mucho, pero si aumento la distancia se nota que yo he añadido una sombra. Esa sombra la puedo cambiar el color, queda un poco feo, pero era simplemente para enseñarlo. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que al desenfocar también se está aplicando la sombra paralela, así que me va a hacer una sombra o sea, me va a aplicar el efecto también aunque esté desenfocado, con lo cual me va a hacer una sombra, pero hará esto de aquí. Bueno, es una manera. Voy a eliminar este efecto de sombra. Bien, otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, yo tengo aquí la capa de texto, ahora mismo no tiene ningún tipo de animación, y las animaciones que nosotros podamos hacer dentro de aquí, dentro de la capa de texto, se pueden guardar. Y de hecho se pueden guardar para aplicarlo a cualquier tipo de texto que vosotros queráis en un futuro. Pero además, el After Effects nos vienen esos efectos ya predefinidos, nos vienen un montón de efectos guardados que nosotros podemos aprovechar. Nos venimos aquí a la ventana de ajuste de efectos y ajustes preestablecidos. La primera parte de aquí que pone ajustes preestablecidos de animación, lo separamos. De hecho, voy a intentar, exactamente, voy a cerrar estas ventanas para que se note aquí más. Bien, aquí tengo
dentro de efectos y ajustes preestablecidos, la parte de ajustes preestablecidos de animación, al desplegarlo me viene un apartado de texto. Al desplegarlo me aparecen muchas subcarpetas de diferentes tipos de animaciones. Y por ejemplo, yo puedo clicar aquí donde pone Animate In y me vienen un montón de animaciones. Esas animaciones hay que tener cuidado a ver cuál elegís. Entonces, hay que tener, cuando yo clique aquí y lo arrastre, se me aplicará la animación a partir de la línea azul. Entonces, la línea azul me aseguro de que esté al principio, porque yo quiero la animación al principio, eso después ya cada uno. Y por ejemplo voy a elegir este efecto que pone máquina de escribir. Bueno, más que efecto es una animación. Clico y arrastro hasta la capa de texto y si os fijáis, ahora la animación me hace el efecto de máquina de escribir, que me aparece letra por letra. Esto está muy bien porque así me ahorro trabajo. ¿Cuál es el problema? Que la animación me dura demasiado. ¿Cómo puedo cortar la animación? Y es aquí donde está lo importante. Como ya he dicho, estas son animaciones que están dentro de la capa de texto. Por lo tanto, lo que hemos grabado aquí no es la animación en sí, sino es una serie de keyframes. Tenemos que encontrar esos keyframes para poder modificar el tiempo de animación. Entonces me vengo aquí, abro texto. Si os fijáis, aquí hay una bolita, eso significa que hay un keyframe escondido. Despliego animación, sigue aquí la bolita, despliego animación, sigue aquí, aquí ya puedo ver el keyframe. Iba a decir la bolita, no, la bolita es si está aquí escondida. Si despliego, está aquí el keyframe. Vale, pues ese es el keyframe, el primer keyframe. El problema es que el segundo no lo veo. Como he dicho antes, la composición tiene una duración limitada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que modificar temporalmente la duración de esta composición para poder encontrar el segundo keyframe. Para hacerlo, para cambiar la duración de esta composición, clico aquí encima del nombre con el botón derecho y me vengo aquí donde pone ajustes de composición. Al clicar ajustes de composición me va a salir esta ventana de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí me va a poner la duración del keyframe. Voy a poner, en vez de 2 segundos, voy a poner 10, después lo volveré a cambiar, 10 segundos, y ahora aquí con esto puedo modificar el zoom. Ahora veo que mi montaje de esos 4 frames es hasta aquí, o sea, esos 4 frames, no, de estas 4 tomas, ¿vale? Esos 4 cortes que yo tenía el Premiere, me llega hasta aquí. Pero ya he cambiado la duración de la composición y ahora me dura todo esto. Obviamente está en negro porque no tengo nada más, pero esto me ayudará a encontrar el segundo keyframe, que mira, justamente lo tenía aquí. Pues ahora, si yo quiero que esto me dure menos, lo obvio es clicar en el segundo keyframe y acercarlo. Y la animación me irá de este keyframe a esta otra, a este otro keyframe. Obviamente al acabar esto, yo por ser un poco ordenado voy a volver a poner la duración del keyframe, de la composición donde toca, es decir, en lugar de 10 voy a poner 0,2 y ahora ya lo tengo así y genial. Si ahora salvo el proyecto, hago control S, me voy al Premiere y aquí tengo la animación. Genial. Pues aquí hay un montón de animaciones para probar. Si después tú quieres eliminar esta animación, es tan fácil como venirte aquí, donde pone animación 1, que es la que se te habrá agregado, y suprimir. Y podemos probar de añadir, bueno, alguna animación. Por ejemplo, esta de giro vertical 3D por el carácter X. Se la añado, a ver qué es lo que me hace. Y me hace un efecto de 3D con el texto. No está nada mal. Nuevos controles de cámara 3D. Omitir. Bien. No solo me hace animaciones, es decir, me añade animaciones, que también me ha añadido algunos efectos. Que no está mal, pero bueno, hay que tenerlo controlado, porque si esto a ti tú no lo quieres, pues lo que tienes que hacer, evidentemente, es eliminarlo. Eliminas todo esto de aquí, suprimir,
me sale aquí un error, hay que borrar todo el tema de animaciones, rotate in, rotate anchor point. Vale, pues ya lo tenemos como antes. Y sería probar, o también puedes hacer control Z, evidentemente. Y sería ir probando efectos, animaciones. Todo esto también lo puedes combinar con multitud de efectos que te vienen con Adobe After Effects. Lo importante, sobre todo, es que todo lo que hagas dentro de After Effects, dentro de esta composición, se verá reflejado dentro del Adobe Premiere. Y para renderizar esto en un vídeo no se hace desde el After Effects, sino se hace dentro del Adobe Premiere. Es decir, yo cuando renderice el vídeo haciendo clic aquí en Archivo, Exportar Medios, o también aquí Exportar, cuando le dé a Exportar, pues también me renderizará la parte del texto que me he creado con el After Effects. ¿De acuerdo? Vale, pues esto como iniciación, es decir, pues nos ofrece las ventajas del After Effects. Por lo menos vemos el por qué el trabajar con dos proyectos, es decir, un proyecto en After Effects y otro proyecto en Premiere. Como veis, al ser los dos de la casa Adobe, se conectan muy bien, están muy bien vinculados y eso me permite el poder trabajar. Es decir, en el Premiere lo que me dedico es a editar vídeos, a editarlos de corta, pega y a sincronizarlos con el audio, y con el After Effects añadiré efectos y sobre todo el texto. Ya en próximos tutoriales ya explicaré más cositas y nos meteremos más en animaciones con After Effects. Muchas gracias y hasta la próxima.